Buen día, hermanos. 11 de la mañana en punto. Bueno, por lo menos es lo que dice aquí el reloj en el salón de la Congre. Dios los bendiga, hermanos. Qué gozo es estar con ustedes. Qué bendición. Y como les decía en la mañana, si siguieron la enseñanza de las 8:30 de la mañana, pues son tiempos difíciles, pero nosotros debemos de estar con sumo gozo, sabiendo que las diversas pruebas producen en nosotros paciencia, producen en nosotros madurez espiritual, producen en nosotros ese crecimiento para la gloria de nuestro Señor. Entonces, vamos a gozarnos en estos tiempos, vamos a ser fieles y obedientes a lo que dice las autoridades de guardarnos en estos días. Por ese motivo, pues les mandamos el aviso de que no vinieran aquí a la congregación, que se quedaran en casa. Decidimos transmitir desde aquí para que sintamos por lo menos el ambiente de iglesia, que vean el lugar de la sala de mi casa, que es su casa, pues vean aquí el lugar donde nos congregamos, que seguramente vamos a extrañar. Más allá del lugar, pues la comunión entre hermanos tan necesaria que el Señor permite, pero por estos tiempos pues tenemos que obedecer y vamos a guardarnos un tiempo más, esperando que sean pues nada más 3 semanas y no se prolongue esto más. Y te voy a pedir que antes de iniciar con la predicación, que es el momento cúspide de la adoración, oremos por necesidades específicas, oremos por cosas que están pasando con hermanos que fuera de ser ellos pues son familiares, pero a fin de cuentas son necesidades tan personales como la necesidad de un ser amado, como un papá, como un esposo. Pues vamos a orar por esas necesidades que nos piden nuestros amados hermanos, y también vamos a dar gracias porque el Señor en su misericordia pues refleja su poder, su gracia, su perdón, su misericordia en medio de tantas circunstancias, y nos permite también disfrutar de cosas buenas. Vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias por esta mañana, gracias por esta reunión, Señor, que aunque mis hermanos están allá, Señor, y nosotros estamos aquí, Señor, te pedimos, Dios, que a través de tu Espíritu nos unas, a través de tu presencia especial, Señor. De alguna forma tú eres poderoso, para ti no hay imposibles, tú no estás atado, Señor. Nos puedas integrar espiritualmente para que tanto lo que se predique de este lugar, a lo que se escuche en cada hogar de mis hermanos, Señor, se haga carne, Señor, en nuestras vidas. Queremos adorarte y bendecirte en esta mañana hermosa de domingo, Señor. Gracias por este domingo lleno de tu gloria, lleno de tu gracia, lleno de tu misericordia, Señor. Queremos pedirte, Señor, en oración que nos bendigas, que nos cubras, Señor, que nos cuides, Señor. Estamos en tus manos. Todos los eventos de nuestra vida están calculados por ti. Tú los permites por un propósito. Te damos gracias por eso, por tu soberanía, y te damos gracias porque lo entendemos, Señor. Por eso nos gozamos, Señor, porque nuestra vida, Señor, no está bajo las circunstancias, sino nuestra vida, Señor, está en tus manos, y nada arrebatará de tu propósito, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, Señor, nuestra integridad física y espiritual, Señor. Oramos y te damos gracias por tanta bendición, Señor, que tú has derramado en nosotros. Oramos por nuestra amada hermana Silvia Neri, Señor, por su cumpleaños. Gracias, Señor, porque nos permites ver tu gracia a través de ella. Gracias por darle un año más de vida. Te pedimos que conforme a tu voluntad, conforme, Señor, a tu propósito, esa oración que levanta Silvia, Señor, que levantamos nosotros delante de ti en agradecimiento, tú la suplas, Señor, en abundancia, Padre, para la vida de Silvia, que tú la llenes de gracia, que la llenes, Señor, aún más de ti, gracias sobre su vida, que tú la llenes de gozo, Señor, que tú la sustentes, que tú la guíes, Señor. Gracias, Señor, porque le permites un año más de vida, Señor. Gracias porque está en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, por Grisel, Señor. Oramos por su hija de Silvia, Señor, para que tú, Señor,
pronto las saques de esta situación, que venga esa recuperación. Te damos gracias porque hasta donde sabemos está estable, pero te pedimos, Señor, por su salud. También te pedimos por su salud espiritual, para que tú, Señor, en tu propósito redargullas su corazón y lo transformes conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo, Señor. Gracias, Señor, porque también tenemos la buena nueva, la bendición de escuchar, Señor, de que Pau Carretero, Señor, ya está en casa. Gracias, Señor, porque a pesar de que estuvo en esa circunstancia tan adversa del COVID, Señor, intubada, Señor, tiempos muy difíciles, Señor, días muy difíciles, tú, Señor, permitiste que se recuperara, tú permitiste, Señor, que regresara, Señor, en sí, que ella, Señor, ahora esté en casa, Señor, con su familia. Gracias, Señor, por la obra que estás haciendo en la vida de nuestros hermanos Carretero, y te pedimos fortaleza espiritual, sabiduría, Señor, y que ellos, Padre, Señor, junto con nosotros, Señor, se llenen de gozo y de agradecimiento delante de ti, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, porque tú eres verdadero, Señor. Gracias, Señor, por esta providencia de salud que has dado en la vida de Pau Carretero, Señor. Por eso, Padre, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones y que tú suplirás conforme a tu propósito, Señor, oramos, Padre, Señor, por Iván Rosas Fernández, Señor. Oramos por su salvación y unidad familiar, Señor. Opera en la vida de Iván Rosas Fernández, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pedimos por Víctor Manuel Benítez, Señor. Oramos por salvación, por sanidad, Señor. Le dio un infarto, está muy grave en el hospital, Señor. Ora a su familia, Señor, que está en Cristo, por la recuperación de Víctor, Señor. Oramos principalmente por su salvación, por vida eterna, Señor, para Víctor Manuel, así también, Señor, para Iván Rosas Fernández. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y, Señor, oramos por Rebeca Cid del Prado, Señor. Oramos por salvación. Tuvo complicaciones de su operación y la van a volver a operar, Señor. Tú lo sabes, Señor. Es mamá de nuestro amado hermano Gerardo, Señor, que tú lo has sustentado a pesar de esta situación de cáncer. Ahora él pide, Señor, implora, Señor, que tengas misericordia, Señor, por su mamá, Señor, que tú la salves, que tú te extiendas tu mano salvífica, Señor. Tú eres el único que lo puede hacer para traer hacia ti, Señor, a Rebeca Cid del Prado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos por Alejandro Tornés, Señor, y Gabriela Ayala, que son cuñados y hermanas de Charlie Ayala, Señor, nuestro amado hermano. Oramos por salvación y recuperación. Tienen COVID, Señor, pero oramos principalmente por salvación, por vida eterna para ellos, Señor. Así como has salvado a Charlie Ayala, a Carlos Ayala, Señor, así como has salvado, Señor, su alma, Señor, tú salves, Señor, a su cuñado y a su hermana. Sé que está preocupado porque ama a su familia, Señor. Nosotros tenemos la misma preocupación y ocupación. Estamos con él, Señor, y en oración, Señor, te pedimos, Padre, que tengas misericordia de Alejandro, Señor, y de Gabriela. En el nombre de Cristo lo pedimos, Señor. Te pedimos por Efrén Vargas, Señor, papá de Ameyali, Señor, nuestra amada hermana que se integró hace ya algunas semanas, Señor, con nosotros, que no ha podido venir con sus hijas, con su esposo, Señor, porque pues su padre tiene COVID, Señor. Oramos por él, por Efrén Vargas, para que tú, Señor, extiendas tu mano y lo salves, Señor. Si tú lo quieres, Señor, salvarlo y sanarlo, Señor. Pedimos por su salvación principalmente, Señor. Oramos por él. Oramos también por Armando Castillejo, Señor, por salvación, Señor, y sanidad, Señor, de esa cirrosis que tiene, Señor. Oramos por Armando, Señor. Oramos por Efrén, Señor. Oramos por Alejandro, por Gabriela, Señor, por Rebeca, Señor. Oramos por Víctor. Oramos por Iván, Señor. Oramos por todos ellos, Señor, para que tú extiendas tu mano, Señor, y los salves, Padre. Muchas veces, Señor, pedimos lo que no es lo más importante, Señor. Pedimos, Señor, por salud, pedimos por prosperidad, unidad familiar, que tú, Señor, los saques de problemas judiciales, económicos, anímicos, tantas cosas, Señor.
pero queremos ser espirituales, Señor, y oramos por lo más importante, Señor, salvación para ellos. En el nombre de Cristo oramos, y así, Señor, oramos por nuestra familia inconversa, Señor, que a pesar de que pudieran estar bien físicamente, que pudieran, Señor, a nuestros ojos no tener la necesidad de orar porque no les falta nada, Señor, no tienen salvación, y como no tienen salvación les falta todo, Señor. Por eso oramos, Señor, por la salvación de nuestra familia inconversa, para que tú los traigas, Señor, a tus pies, así como, Señor, has traído a tus pies nuestras almas para gloria y honra tuya, Señor. Oramos por todos ellos en el nombre de Cristo. Oramos por Calixto, Señor, y por la señora Mercedes. Oramos, Señor, porque tú los sanes, Señor, tú los salves principalmente, Señor. Padre, te pedimos que extiendas tu mano preciosa, Señor, y tengas misericordia de todos ellos en el nombre de Jesús, Señor. Oramos también, Señor, por la enseñanza del día de hoy. Oramos, Señor, para que tú, Señor, nos permitas escuchar tu palabra, que manifiestes tu poder, tu gracia, tu misericordia, que transmitas, Señor, a través de tu Espíritu, Señor, el conocimiento que no envanece, Señor, sino que edifica. El conocimiento, Señor, que debe de forjar nuestros corazones y debe de provocar en nosotros una actitud, Señor, permanente. Humilla nuestros imperfectos corazones para que tu perfecta palabra brille en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a pesar de que no estamos aquí, Señor, no está la iglesia, Señor, y estamos congregados de esta forma, a pesar de que no tenemos cánticos, Señor, a pesar de que no tenemos música para alabarte, Señor, no tenemos esa comunión, esa cercanía, Señor, para adorarte a través de esa cercanía, Señor. Nosotros queremos adorarte, Señor, predicando tu palabra y escuchando, Señor, fielmente y concentrado, Señor, tu palabra en cada uno, Señor, de los hogares que están enlazados, Señor. Te pedimos todo esto, que tú nos ayudes y nos des fortaleza en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, gloria a Dios. Te voy a pedir que vayamos a Mateo 18:5. Mateo 18:5. Y es el versículo donde nos quedamos. No nos tenemos que detener, tenemos que seguir con la predicación del Evangelio de Mateo. Definitivamente el Espíritu Santo toma control de la predicación, y creo que lo que vamos a aprender el día de hoy es sumamente importante para la vida de esta iglesia, para la vida de Palabra Abundante. Mateo 18:5. Yo espero que ya estés ahí. Mateo 18:5. Y dice la palabra de Dios: y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo 2 manos o 2 pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos, ser echado en el infierno de fuego. Amén. Amén. Varios conocen en la congregación mi vida y conocen a mi familia. Hemos tenido la gracia de que conocen a mi familia y conocen a varios de mis hermanos, a mis papás, y saben que yo soy el mayor de mis hermanos. Soy el mayor de 5 hermanos, somos 5 y yo soy el mayor. La realidad, hermano, es que como hermano mayor yo recuerdo que no fui como un hermano ejemplar. Traté de vivir una forma correcta, no conocí a Cristo. Creo que pude haber hecho cosas mejores por mis hermanos, inculcarles más valor, inculcarles cosas buenas. Mas, sin embargo, hermanos, pues no conocí al Señor. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hoy trato de inculcarles buenas cosas y darles un buen testimonio. Mas, sin embargo, la función de un hermano mayor, hermanos, es
no ser tropiezo para los hermanos menores. Cuando un hermano mayor cumple de una forma madura su rol como hermano mayor y ayuda a sus hermanos menores a comportarse de una forma digna, de una forma moral, una forma correcta, ese hermano mayor, ese hijo mayor, se convierte en un gran apoyo para sus papás. Los papás tienen la gran responsabilidad de sacar adelante a los hijos, de inculcarles valores morales, éticos. Tienen una gran responsabilidad, pero un hermano mayor tiene una responsabilidad similar. Es de una gran ayuda cuando un hermano mayor ocupa su rol de una forma piadosa y enseña a sus hermanos a comportarse de tal manera. Yo desafortunadamente no tuve esa oportunidad, hoy me esmero en eso, pero hoy tengo una familia espiritual y yo como pastor de esta congregación tengo que ser el hermano mayor, por decirlo así. Tengo que ser el ejemplo, el que ayude, el que impulse a los demás hermanos a hacer la voluntad de Dios, a reflejar una vida piadosa. Esa es la función de un hermano mayor dentro de la iglesia. Pero como lo hemos predicado en la mañana, hermanos, la responsabilidad de ser hermano mayor no solamente recae sobre el pastor o sobre el liderazgo de una iglesia, sino también recae en los hermanos maduros de la iglesia. Un hermano maduro, una hermana madura, que ayuda a sus hermanos a caminar en la piedad, dándoles testimonio, exhortándolos, como lo hemos estado aprendiendo en estos días, es de una gran bendición en la vida. Cuando un hermano dentro de la iglesia dice que es el mayor, dice que tiene más conocimiento, el que dice que tiene más conocimiento de la palabra de Dios, el que dice que tiene más tiempo de cristiano, el que dice que sirve más en la iglesia, tiene que ser entonces el más humilde y desde ese punto ayudar a los pequeños en la fe. Eso es lo que enseña la palabra de Dios y hemos estudiado en estos versículos que empezamos a estudiar desde la semana pasada, el domingo pasado. Entonces, hermanos, lo más importante es que nosotros podamos ocuparnos de cuidar a los demás. Pero para cuidar a los demás tenemos que cuidar nuestra propia santidad. Cuidar de nuestra propia santidad y cuidar de la santidad de los hermanos es cuidar de la santidad de la iglesia. Un tema, hermanos, sumamente importante para Cristo. Para Cristo es sumamente importante la santidad de la iglesia. En este pasaje, hermanos, que vamos a empezar a estudiar el día de hoy del versículo 5 en adelante, en Mateo 18, nos daremos cuenta de la importancia de la santidad de la iglesia para Cristo. Es sumamente importante, hermanos. Pero la santidad de la iglesia, hermanos, no se podría lograr si no somos santos cada uno de nosotros, si no procuramos la santidad en lo personal, pero también procurar la santidad en lo colectivo. Una responsabilidad propia y una responsabilidad por la santidad de nuestros hermanos. Eso es, hermano, lo que vamos a ver en este texto. Entonces, a través de este texto hermoso, hermanos, nos daremos cuenta del estilo de vida que Dios quiere en su iglesia, palabra abundante. A través, observa esto, de la advertencia al que peca y hace pecar a otros. Entonces, vamos a ver dos encabezados. Uno, la actitud hacia con nosotros. Esto relacionado al pecado. El segundo encabezado es la actitud hacia con nosotros. Te lo vuelvo a repetir. La actitud hacia con otros. Eso es lo primero que vamos a ver. Después vamos a ver la actitud con nosotros. Es necesario ver eso. Vamos a ver el primer encabezado. La actitud hacia otros. La actitud hacia otros. Ve al versículo 5 de Mateo 18. Mateo 18:5. Seguramente ya estás ahí. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¿Qué está diciendo el Señor? Está enseñando realmente un principio extraordinario, hermanos, que lo hemos visto a través de la palabra de Dios. Seguramente tú lo conoces. Cristo y su pueblo tienen una unión espiritual única. Cristo con la iglesia, Cristo con su pueblo, Cristo con un creyente, con un hijo suyo, tiene una unión espiritual única que se tiene que cuidar como la cuida Él. Eso es totalmente, hermano, bíblico.
Lo enseña la palabra de Dios. Constantemente la palabra de Dios enseña de que la unidad entre la iglesia y Cristo es una unidad extraordinaria, es una familia, es algo, hermano, que no se puede romper y es algo que el Señor procura todos los días con gran celo, hermanos. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en Hechos 9:4. ¿Recuerdas a ese Saulo que perseguía a la iglesia? Que perseguía a la iglesia de Cristo. Para Cristo, hermano, no era correcto eso. Para Cristo era una afrenta directamente a Él que se persiguiera a la iglesia de Él. Ve lo que dice en Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y obviamente, hermanos, lo hemos visto. Saulo no perseguía a Cristo porque incluso ni siquiera lo conoció. Mas, sin embargo, por el hecho de estar persiguiendo a su iglesia, él, en el momento de que Saulo perseguía a la iglesia de Cristo, estaba persiguiendo al mismo Señor Jesucristo. Por eso el Señor Jesucristo lo confronta y le dice: ¿por qué me persigues? Me estás persiguiendo a mí. El que se mete con un cristiano, el que hace tropezar a un cristiano, el que hace que se desvíe un cristiano de mi propósito, estás metiéndose un problema conmigo mismo, dice el Señor. En el versículo 5 dice, Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y escucha esto: dura cosa es dar coces contra el aguijón. Te estás metiendo en un gran problema. Entonces, hermanos, ese mismo principio lo vemos en el versículo 5 de Mateo 18. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Recordemos, hermano, que también la Biblia enseña de que la iglesia del Señor Jesucristo es su novia, su futura esposa. Y Él tiene celo por su novia. Él cuida a su novia, a su esposa, lo dice en Efesios 5. También recordemos que otra analogía, que la iglesia de Cristo es el cuerpo de Cristo. Y aquel que destruya el cuerpo de Cristo, el que atente en contra del cuerpo de Cristo, será destruido. Hay una comunión, hay una unidad, hermano, entre un cristiano y Jesucristo. Y si alguien hace que un cristiano se tropiece o se desvíe del propósito de Dios, si alguien hace que este pequeño espiritual se desvíe de ese propósito, se está metiendo directamente en problemas con Jesucristo. El Señor es sumamente celoso de su iglesia. El Señor es defensor de su iglesia. Él cuida a su iglesia y Él va a procurar su santidad. Y cualquiera que desvíe la fe de uno de esos pequeños se está metiendo con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ve el versículo 5, por favor. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este. Ahora, ¿de qué niño está hablando? ¿Realmente está hablando nuestro Señor Jesucristo de un niño literal? ¿De un infante? La realidad es que no. Porque si nosotros vemos el contexto en Mateo 18:2, yo te pido que pongas tus ojos ahí en el versículo 2 de Mateo. El Señor Jesucristo está tomando a un niño para hacer la referencia de lo que debe de ser un cristiano. Fíjate en el versículo 2, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Versículo 3, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor no está hablando de un niño, de un infante, de un niño de 10 años. Simple y sencillamente lo tomó como un ejemplo y dijo: un cristiano, un verdadero creyente, entra al reino por medio de la humildad, como si fuera un niño espiritual. Entonces, hermanos, lo que está diciendo en el versículo 5, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Podríamos parafrasearlo y no nos equivocamos cuando decimos: y cualquiera que reciba en mi nombre a un creyente, a mí me recibe. Ahí está enseñando algo muy importante, hermanos. Está enseñando el principio del cuidado de la iglesia, el principio de cuidar el alma, el crecimiento espiritual y la santidad de la iglesia, el cuidado que tiene Cristo,
el cuidado que tiene Cristo de cada uno de sus hijos, de cada uno de los creyentes, de cada uno. Y Él mismo está diciendo: y cualquiera que reciba en mi nombre, trate bien a este niño, lo reciba como recibirme a mí. Está en un ámbito correcto, en una actitud correcta. Ahora, ve lo que dice ahí en el versículo 5. Recibe. Esta palabra en griego, de chomai, se refiere a tomar algo o a alguien de manera deliberada y con buena voluntad. O sea, se refiere a recibir como un buen anfitrión, como cuando tú recibes a una persona con buen ánimo en tu casa. En estos tiempos es complicado recibir a la gente en la casa. Seguramente vas a extrañar a muchos en este 24, probablemente no van a poder ir a tu casa, pero si fueran tus familiares amados, tú los recibirías con gran gozo, con alegría, los recibirías así. En esa misma actitud es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. No es recibir a una persona nada más por recibirla. No es recibir a una persona con una actitud hipócrita. Es recibir a esa persona con buena voluntad, de una manera deliberada, siendo un buen anfitrión. Y cualquiera que reciba de buena voluntad, ame, reciba de una forma cortés, deliberada, a un cristiano, me recibe a mí. Me recibe a mí. Jesús dice entonces que así debe de ser tratado un creyente. Si Jesús llegara a tu casa, hermano, hermana, ¿cómo lo recibirías? Si el mismo Señor Jesucristo llegara a tu casa, ¿cómo lo recibirías? Dice el Señor Jesucristo que ese mismo cuidado que tendrías por Él, debes de tenerlo por tu hermano. El Señor aquí, hermanos, está empezando a enseñar grandes cosas. Está diciendo algo sumamente importante: el cuidado que debemos de tener de una oveja de Cristo. No menospreciar a una oveja de Cristo, no menospreciarlo, procurar nuestra santidad personal para cuidar la santidad de nuestros hermanos. Eso es tener cuidado de la iglesia, como Cristo la cuidaría, tener una atención con nuestros hermanos como tendríamos la atención con nuestro Señor Jesucristo. Así tenemos que cuidar. Es nuestra obligación cristiana cuidar a nuestros hermanos. Hay un pasaje donde el Señor enseña este tremendo principio de comunión entre Él y el creyente, entre los creyentes. En este tiempo, yo te pido que vayas a Mateo 25, 31, 40. Y este principio lo vamos a encontrar y lo vas a ver saltar de una forma maravillosa. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha, o sea, a los creyentes: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, escucha esto, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? ¿Cuándo hicimos eso por ti? Según nosotros, nunca. Pero ve lo que dice el versículo 38. ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo, Señor? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Todas estas cosas, hermano, le acontecen a un cristiano. Todas estas son las necesidades y eventos fortuitos o desafortunados, pero a fin de cuentas afortunados, porque alguien vio por ellos. Pero escucha, ve el énfasis de esto, ve lo que explica el Señor. Y respondiendo el Rey,
nuestro Señor Jesucristo les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, en cuanto eso lo hiciste con tu hermano, dice, a mí me lo hiciste. Lo hiciste a mí. ¿Ves la relación que hay de este pasaje de Mateo 25, donde el Señor está hablando del juicio de las naciones, con la realidad, hermanos, del cuidado que debemos de tener por nuestros hermanos en Cristo, por los pequeños espirituales, por los fieles, por los que creen, porque así lo dice el Señor Jesucristo, porque creen en mí? Ese debe de ser el cuidado. Muchos dicen que tienen una relación perfecta con Dios, o que dicen que tienen una relación hermosa con Dios. Tienen una relación hermosa, vertical con Dios, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, una comunicación. Y puede ser, pero ¿sabes cuál es la mayor evidencia, hermanos, de una relación vertical? Una correcta relación horizontal. Nadie puede decir que ama a Dios si no tiene un amor por sus hermanos. Los hermanos están en el plano terrenal, hermanos. Nuestro Señor está en el plano divino. Si decimos que tenemos una relación hermosa con el divino, con nuestro Señor, con el Altísimo, nosotros tenemos que mostrarlo con una buena relación, cuidando nuestra santidad personal y cuidando la santidad de la iglesia, la santidad de cada uno de los miembros. Si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un verdadero mentiroso. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, por más relación vertical que tengas, nunca has visto a Dios, pero tienes supuestamente una relación. Pero al hermano sí lo has visto, su necesidad la has visto, incluso su necesidad de ser exhortado cuando peca la has visto. Pero si tienes una correcta relación con Dios, tendrías que tener una correcta relación con lo que es realmente evidente. Tu hermano, tus hermanos. Hermanos, una de las evidencias más grandes de una genuina iglesia cristiana es el amor. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieses amor los unos a los otros. La sana doctrina, hermanos, es un pilar de una verdadera iglesia cristiana. El amor, hermanos, es otro pilar contundente. El amor es la manifestación de que se entendió la sana doctrina, pero también, hermanos, un pilar importante que hace énfasis de una verdadera iglesia cristiana es la disciplina eclesiástica, el procurar la santidad propia y procurar la santidad de los miembros de la iglesia. Por eso, hermanos, no puedes pecar, te tienes que esforzar para no pecar y mucho menos hacer pecar a un hermano. Recuerda una cosa, el Señor Jesucristo está diciendo: si tratas bien a un hermano y lo procuras en santidad, es una relación que yo evalúo y que la considero personal contigo. Pero si tú atentas contra alguno de los hermanos y lo haces pecar, tú pecas y haces pecar a otro, el problema es conmigo, dice el Señor. Tú tienes que cuidar a la iglesia. Tu responsabilidad cristiana es cuidar de tus hermanos, procurar su bien, cuidar su santidad. Esa es tu responsabilidad. Ahora ve en el versículo 6. Por eso el Señor suelta esta advertencia, esta solemne advertencia, hermano, es terrorífica, se estremece el corazón, hermanos, se levanta los vellos de la piel cuando uno escucha esa advertencia tan judicial de nuestro Señor Jesucristo. Ver versículo 6 de Mateo 18. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, escucha eso, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra, o sea, se lo van a colgar, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno
y se le hundiese en lo profundo del mar. Y cualquiera, el texto. Esto implica a cualquier persona. Pero por lo que estamos viendo en el texto, hermano, implica no solamente una persona no creyente. ¿Qué podríamos esperar de una persona no creyente? Ellos practican el pecado y se gozan llevando a pecar a otros. Mas, sin embargo, lo más triste, por lo que vemos en el contexto, es que puede haber cristianos así. Que cualquiera, esa implicación de cualquiera implica tanto gente inconversa como gente creyente. Eso es lo que vemos en el contexto. Ahora, de lo que tienen que cuidar, de lo que tienen que alejarse esas personas, es hacer tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí. Cualquiera. Esa palabra tropezar viene de escandalizar. Esa palabra literalmente, o si te suena, parece escandalizar. Y realmente la traducción correcta de esa palabra, tropezar, es hacer caer. Tropezar, hacer tropezar a un pequeño, hacer tropezar a un cristiano, hacer caer a un cristiano en pecado. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Es la advertencia hacia los cristianos. Esa es la advertencia de evitar, de no meterse en el problema espiritual serio de hacer pecar a otro hermano, de hacer pecar a hermanos. Es impresionante saberlo, hermanos. Uno quisiera ver perfección en la iglesia, pero no hay iglesia perfecta, como lo hemos predicado. Y aún dentro de una verdadera iglesia cristiana, una verdadera iglesia, hermano, de Cristo, puede haber gente así. Hermanos malos que hacen tropezar a hermanos pequeños, los hacen caer, los hacen pecar. El Señor no está hablando de niños o infantes, lo hemos dicho, literales, sino está hablando de pequeños espirituales. Está hablando, en la palabra, hermano, en griego se refiere a seres insignificantes, de poca importancia, a seres humildes. Estos son los que entran al reino. Estos humildes son los que fueron humillados para que pudieran entrar al reino. Recuerda, hermano, lo que dice en 1 Corintios 1:28, de lo vil y menospreciado escogió Dios. Recuerda lo que dice Mateo 5:3, cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Estos pequeños espirituales, estos que podrían ser insignificantes, tienen un gran valor para el Señor Jesucristo. Estos humildes ya están en su reino, y lo que procura y exige el Señor Jesucristo es de que la iglesia madura lleve a la santidad a los hermanos. Un verdadero creyente no es piedra de tropiezo para sus hermanos débiles en la fe, para los pequeños en la fe, para los creyentes. Nuestra responsabilidad, hermanos, lo vuelvo a decir, es que nosotros guiemos en santidad nuestras vidas y guiemos en santidad a nuestros hermanos en Cristo dentro de la congregación. Es impresionante, hermano, ver que de repente hay hermanos malos, hermanos maliciosos dentro de la iglesia. Uno diría, realmente son cristianos. Nosotros no podemos cuestionar su salvación. Si ellos dicen que sí, nosotros tendríamos que creerles. Pero dice, bueno, si eres cristiano, ¿por qué eres tan perverso? ¿Por qué eres tan perversa? Eso es imposible. Cualquiera diría, es que eso no es posible, que dentro de una iglesia haya gente así, pastor. Pero ¿qué crees, hermano? Hace ya 2 milenios hacia atrás, en una iglesia perfecta, madura, en una iglesia hermosa, que hasta el mismo apóstol Pablo la chuleó de la hermosura espiritual que había en esa iglesia, había en esa iglesia en Tesalónica hermanos malos. Tú lo sabes, lo hemos estado estudiando. Primera a los Tesalonicenses 5:14. Versículo 15 es más. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Dentro de la iglesia está diciendo, te van a hacer mal. Va a haber un hermano que te va a hacer mal. Ahora, evita vengarte. No le pagues de la misma manera. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros, dentro de la iglesia y para con todos, incluso afuera de la iglesia.
Dentro de la iglesia hay hermanos calumniadores, hermanas chismosas, hermanos que llevan a pecar a otros, hermanos divisores, hermanos murmuradores, hermanos que odian, hermanos resentidos, hermanas en el mismo sentir. Hay gente así. Y eso es sumamente desafortunado. Pero estos hermanos tienen un gran problema con Cristo. Porque el Señor acaba de decir que el que trata bien y recibe bien a un hermano, dice, me recibe bien a mí. Pero el que maltrata, lo podemos parafrasear de esta forma, en contrasentido, el que maltrata, el que hace caer a un hermano, tiene un gran problema, no solamente con él, sino conmigo. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Dura cosa es hacer eso. Pero ahora el Señor, hermano, ¿cómo hace? O sea, esta expresión de dura cosa que le dijo a Saulo, ¿cómo hace eco, hermano, con lo que está diciendo el Señor Jesucristo en el versículo 6 de nuestro pasaje? Vuelve a poner los ojos ahí. Y cualquiera que haga caer en pecado a alguno de estos pequeños que son cristianos, hijos míos, que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Mulos onicos, piedra de molino de asno. Hermanos, en aquel tiempo había piedras para moler los granos. Había piedras que podría cargar una mujer y como un metate, para que me entiendas, ¿no? Y que vaya que un metate, no sé cuánto pesa un metate, pero es pesado. Se ve incluso cómo las mujeres que todavía ocupan eso tienen una fuerza tremenda para mover esa piedra, para mover esa, no sé cómo le llaman a la piedra de arriba, pero para empezar a moler ahí el maíz y hacer la masa para las tortillas. Tienen una fuerza extraordinaria porque es pesado y se requiere fuerza. Pero aquí no está diciendo que esta piedra la va a cargar una mujer. Es tan pesada esta piedra que la tiene que cargar un asno. Y era una piedra, hermanos, que era circular y tenía un centro. Ahí pasaban un poste y ese poste salía hasta el otro extremo para amarrarlo a un asno y poderla mover. Probablemente esa piedra podría pesar más de 200 kilos. Era algo, hermano, que definitivamente un hombre no podría cargar. No podría. Y mucho menos atada al cuello y aventado al mar para ser ejecutado. Para los judíos, hermanos, ese tipo de muerte, porque déjame decirte una cosa, eso existía. Probablemente una de las torturas o de las muertes más horrendas que hacían las autoridades gentiles en contra de los peores delincuentes era la cruz y la muerte por piedra de molino de asno. Amarraban a los delincuentes del cuello y los aventaban al mar. Y ahí morían en una angustia, en un terror impresionante, ahogados. Para los judíos incluso, hermano, la profundidad del mar implicaba algo malo. Para ellos, hermano, la altura a los cielos era bendito, pero la profundidad del mar era una maldición. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo dice, para el que hace caer a un cristiano, para el que peca y todavía no conforme con eso hace pecar a otro cristiano, más le valdría, sería mejor para él. Escucha esto, sería mejor, o sea, lo que está diciendo el Señor sería menos grave que lo que realmente te va a pasar por hacer caer a un pequeño. Para los judíos esa era una muerte horrible y seguramente lo era, hermanos. Cuando aventaban a un delincuente así, difícilmente llegaba vivo al fondo del mar. A la mitad del camino, hermanos, ya había muerto por la angustia y por ese ahogamiento inevitable. En una congregación hay hermanos mayores y menores. Y si alguien pretende decir que es mayor, en el momento de que dice que es mayor, entonces tiene que ser el que más sirva. Pero en el contexto, hermanos, recuerda lo que el Señor Jesucristo les dijo.
¿Se están peleando porque son el mayor? ¿Están peleando para saber quién es el mayor? Yo les voy a aclarar quién es el mayor. Tiene que ser como niño, que crea en mí, humilde, y esos entrarán en el reino. Pero si tú eres el mayor, entonces tienes que ser el que más sirva. Pero lo siguiente que está expresando el Señor, ese servicio debe de ser para cuidar a los pequeños. Si tú dices que eres mayor, experimentado espiritual, tienes tiempo en el cristianismo, conoces la palabra, eres un gran teólogo, una gran teóloga, tú lo dices, pero el reflejo es de que tú vives en santidad y procuras la santidad de tus hermanos y no los haces pecar. Ese es tu mejor servicio dentro de la iglesia. Pero es perverso ver que hay hermanos que dicen que son mayores, pero la realidad es que son unos verdaderos perversos que hacen pecar a otros hermanos. Si tú tienes conocimiento, madurez espiritual, años de cristiano, debes de manifestar que realmente eres alguien que procura la santidad de tus hermanos y no la carnalidad de tus hermanos. Tienes que procurar la santidad de tus hermanos. Tienes que guiarlos a través de tu testimonio a que ellos sean espirituales y no a través de tu testimonio a que ellos sean carnales. Hay un principio espiritual en toda la palabra de Dios, hermanos. El mayor tiene que cuidar al menor. El mayor debe de bendecir al menor. Él lo dice en Hebreos 7:7. Yo sé el contexto, hermanos, de ese pasaje de Hebreos. Mas, sin embargo, es un principio espiritual. Si alguien dice que es mayor, es para bendecir a otros. Nuestro Padre es el Altísimo y Él es la bendición para toda la creación. Y así, hermanos, los que son maduros, los que son más crecidos, si tú tienes, porque tenemos hermanos aquí que tienen, casi dicen que son de cuna cristiana, pues lo tienen que manifestar, cuidando su santidad y procurando la santidad de otros y no llevándolos a pecar. Si alguien dice que es mayordomo, el mayor entre este grupo de esclavos y de siervos, entonces tiene que ser el que más sirva, guiando en santidad a sus hermanos a la santidad. Pero desafortunadamente el tropiezo viene de quien menos lo esperas. A veces uno está cuidando a los débiles y de repente que sale que el fuerte o la fuerte es peor que ellos. No puede pasar eso. No puede pasar eso. Esa persona que se dice fuerte, pero sin embargo hace caer a sus hermanos débiles, esa persona tiene un grave problema, tiene un serio problema con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice, más te valdría. O sea, le está diciendo a los discípulos en ese momento, más les valdría que no tengan esa actitud. Uno, hermano, definitivamente cree que un cristiano se aleja de todo eso, un verdadero creyente. Puede ser que en algún momento un cristiano se descuide, peque y haga pecar a otro, pero se tiene que arrepentir. Sabe y entiende la advertencia del Señor, sería mejor que corrijas, sería mejor. Pero sin embargo, alguien que se apasiona en la actitud negativa de pecar y de hacer pecar a los demás, está reflejando, hermanos, que no solamente llegará al fondo del mar ahogado, sino que llegará a lo más profundo del infierno, porque realmente nunca manifestó una verdadera fe. Quien hace pecar a un hermano en Cristo, ataca a un hijo de Dios, ataca a Cristo y ataca al Padre de Cristo. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Cómo podría entonces una persona, un hermano, hacer caer a otro dentro de la iglesia? Hay muchas formas, pero a veces son las más sutiles. La murmuración, el chisme, la manipulación. Porque déjame decirte que está diciendo que son pequeños, son niños espirituales, pero ya creen en Él. Si algo tenemos que procurar, hermanos, es esa inmadurez del cristiano recién convertido. Tenemos que procurar la madurez, tenemos que cuidarla. Obviamente tiene que madurar, no puede quedarse así, pero tenemos que cuidar mucho sus corazones.
Pero imagínate, hermano, pues si llega una persona, por la gracia del Señor, conoce de Cristo en ese lugar y es un recién convertido que quiere ver el testimonio de lo que hace Cristo en una iglesia, el poder de Cristo, el poder de transformación de Cristo, la conducta del creyente. Y resulta que ve a gente que dice que tiene 20 años de cristiano, que ya terminó un seminario, que ya esto, que ya lo otro, que tengo esto, que tengo lo otro, que yo soy el mayor, y ve una actitud pecaminosa de orgullo, de arrogancia, de división, de murmuración. ¿Qué crees que va a pensar él? ¿Qué crees que va a entender de la vida cristiana? Está haciendo ese creyente una piedra de tropiezo para alguien que, a pesar de que es un recién convertido, vale el sacrificio de Cristo. Hermanos, tengamos mucho cuidado de pretender hacer caer a otra persona, a un creyente. Nosotros no estamos para eso. La palabra de Dios siempre ha manifestado que Dios tiene un celo por su iglesia. Dios tiene un celo por su pueblo. En Zacarías 2:8 dice que su pueblo es la niña de sus ojos. Hay quien toque a la niña de sus ojos. Es aquí, hermanos, donde el Señor comienza a hablar de la disciplina eclesiástica. Dice, si vas a tener esa actitud dentro de la iglesia y va a haber pecado dentro de la iglesia, más te valdría atarte una piedra de molino arrastrada por un asno en el cuello y llegar hasta lo más profundo del mar y tener esa muerte tan horrible a caer en las manos de un Dios que odia el pecado y que sabe y es celoso del cuidado de su iglesia. Es celoso del cuidado de su iglesia. El Señor dice, te disciplinaré. Yo te voy a disciplinar. ¿Por qué? Porque Él odia el pecado y al pecador que no se arrepiente. Y cuando en la iglesia hay gente mala, que solo viene a hacer pecar a los demás, que nada más viene y se sienta y viene a ver qué está mal puesto a ver cómo saca provecho, a murmurar, a dividir, a decir mentiras, a encontrarse con otros hermanos fuera de la iglesia y empezar a hablar de otros hermanos. O sea, un verdadero impío. Pero, bueno, corrijo, pero se dice cristiano. El Señor, hermano, lo va a disciplinar. Yo te pido, por favor, que vayas a 1 Corintios 11 y ve lo que hizo el Señor cuando disciplinó a la iglesia. El Señor, hermano, no se va a quedar cruzado de brazos. O sea, es mejor corregir ahorita y arrepentirse de ese gran pecado, de hacer caer a los demás. Es mejor antes de que Dios venga y arregle las cosas. Pero yo te voy a leer este pasaje de 1 Corintios 11 de la traducción El lenguaje actual. Escúchalo y velo siguiendo con tus ojos en la Reina Valera que seguramente tienes en casa. Escucha esto, 1 Corintios 11, 17. Hay algo de lo que no puedo felicitarlos, y son las reuniones que ustedes tienen. En vez de serles de ayuda, los perjudican. Para empezar, me han dicho que cuando ustedes se reúnen como iglesia, no se llevan bien, sino que se dividen en grupos y se pelean entre sí. Yo creo que en esto hay algo de verdad. En realidad, todo esto tiene que pasar para que se vea quiénes son verdaderamente seguidores de Cristo. Según entiendo, cuando ustedes se reúnen, cada uno se apura a comer su propia comida y no espera a los demás. Así resulta que algunos se quedan con hambre, mientras que otros se emborrachan. Y eso ya no es participar en la cena del Señor. Más bien, esto es una falta de respeto a la iglesia de Dios y es poner en vergüenza a los pobres. Si lo que quieren es comer y emborracharse, mejor quédense en su casa. Y no es COVID, hermano. ¿O esperan acaso que los felicite por esa actitud? Pues no hay razón para felicitarlos. Ahora ve el versículo 27.
O sea, ve, está diciendo que era una desgracia, que había hermanos que hacían pecar a otros, que había una falta de comunión, que deshonraban la cena del Señor. Un verdadero desastre en la iglesia, y Pablo dice, no hay por qué felicitarlos, me avergüenza su actitud. Pero ve después lo que dice Pablo, dice, el Señor los va a disciplinar. Y los disciplinó. Ve el versículo 27. Por esto, si una persona come del pan o bebe de la copa del Señor Jesucristo, sin darle la debida importancia, peca en contra del cuerpo y de la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, antes de comer del pan y beber de la copa, cada uno debe preguntarse si está actuando bien o mal. Porque Dios va a castigar al que coma del pan y beba de la copa sin darse cuenta de que se trata del cuerpo de Cristo. Por eso algunos de ustedes están débiles, y escucha esto, o enfermos, y otros ya están muertos. Jesús ya los mató. Llegó el Señor Jesucristo a quitarles la vida porque simple y sencillamente pecaron e hicieron pecar al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Versículo 31, el Señor Jesucristo se fija en nuestra conducta, Él nos corrige para que aprendamos y para que así no tengamos que ser castigados junto con la gente de este mundo que no cree en Él. Si pensamos bien lo que hacemos, no seremos castigados. Piensa lo que haces. Si tú vienes a hacer caer a un hermano, si vienes a meterle resentimiento, amargura, chismes, murmuraciones, si vienes a dividir a la iglesia, si vienes a hacer pecar a los hermanos, si vienes a seducir a la iglesia, porque hay gente que nada más viene a eso, a ver qué chava está mal acomodada para hacerla caer. Piensa en eso para que no seas castigado y corrígelo. El hacer caer a un cristiano en diversas formas es simple y sencillamente meterse con la grey del Señor Jesucristo, que tanto ama y procura en santidad. No podemos hacer eso. Tenemos dentro de una iglesia, yo te pido que vayas a Gálatas 5:18, una lista muy desafortunada de actitudes de gente que hacía caer a otros. Pero eran cristianos, se decían cristianos. Gálatas 5:18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. O sea, ¿cómo puede caer o generar pecado un cristiano inmaduro, un cristiano que le gusta meterse en conflictos con Cristo? ¿Generando qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican, si no lo practicas, pero lo llegas a hacer y haces caer a alguien, arrepiéntete de tu pecado. Pero si lo practicas, tienes un gran problema, porque lo más seguro es que no eres creyente y no heredarás el reino de Dios. Jesús no permite esto en su iglesia. El que actúa de forma pecaminosa recibirá implacablemente la ira del Señor. Ten cuidado de hacer pecar a alguien. Esposo, ten cuidado de hacer pecar a tu esposa. Porque en Efesios 5:25 dice esto: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. ¿Para qué eres marido? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hay hombres creyentes, cristianos, que hacen caer en pecado a sus esposas con sus actitudes.
En lugar de cumplir lo que dice la palabra de Dios, de santificarlas, las profanan, las llevan a la ira, las llevan a exasperarse, a que se les salga el pecado por la boca. Cuando hay un hombre así, que no ha entendido su responsabilidad como líder, su responsabilidad como sacerdote, que el sacerdote, hermanos, fue siempre llevar al pueblo a Dios, a tener una comunión con Dios. El marido debe de buscar que su esposa sea cada día más santa, no lo contrario. El marido que lleva a su esposa a pecar, más le valdría atarse una piedra de molino de asno en el cuello. Tú tienes que procurar la santidad de tu esposa, porque si no eres buen sacerdote, el Señor te va a quitar como a los hijos de Aarón, te va a quemar y va a tomar a otro para pastorear y cuidar a la que es tu esposa. No hagas pecar a tu esposa, ten cuidado de hacer pecar a tus hijos. Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Pero si un padre tiene por deporte hacer enojar a sus hijos, ellos se van a desalentar, se van a desenfocar, van a pecar. Entonces la actitud pecaminosa de este padre que está para edificar y no lo está haciendo, está destruyendo, va a hacer que sus hijos se desalienten, esto es, que pequen. No hagas pecar a un débil en la fe. Te pido que vayas a 1 Corintios 8:9. 1 Corintios 8:9. No hagas pecar a un débil en la fe. Pero mirad, que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero, escucha otra vez la palabra, hacer caer en pecado para los débiles. Ayer, en este contexto de los corintios, había hermanos que tenían conocimiento doctrinal de que lo que estaba sacrificado a los ídolos no tenía nada de malo consumirlo, que los ídolos nada son. Previamente Pablo les había enseñado la doctrina de que solamente hay un Dios único y verdadero, y que todos los dioses del panteón griego eran simple y sencillamente invenciones de hombres. Por más que se ponía una carne en el altar de sacrificio de esos ídolos que simple y sencillamente no eran nada, esa carne, hermano, no estaba tocada por nada. La podían comer. Ellos sabían esa doctrina, tenían el conocimiento. Pero sin embargo, Pablo les dice, tengan cuidado cuando su conocimiento se envanezca y se olvide del amor. Por eso dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Ustedes tienen conocimiento y libertad de comer eso, pero si no tienen cuidado de los hermanos pequeños en la fe, de esos creyentes débiles que apenas están conociendo la realidad cristiana, dice, tú puedes terminar siendo tropezadero para un débil. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolos, comiendo ese tipo de carne, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. O sea, si te está viendo comer eso que no es pecado, pero para él es pecado, no estarás impulsando, estimulando a que ese hermano diga, es pecado, pero bueno, lo voy a hacer porque lo está haciendo el otro. Y peca contra su conciencia. En lugar de que procures que ese hermano vaya en santidad, ok, ¿sabes qué? Si para ti es pecado, yo te aclaro, la Biblia dice que no, pero si para ti es pecado, yo por amor a ti, por cuidarte y no hacerte caer, yo no la como. El mismo apóstol Pablo dice, si eso va a ser tropezadero para mis hermanos, no comeré carne jamás, jamás. Pero ve el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su debilidad de conciencia, escucha esto, contra Cristo pecáis. ¿Qué tiene de malo? Recuerda, híjole, ¿qué tiene de malo? Yo así soy. Que se adapten, ¿no? Yo eso soy. Oye, pero es que esa actitud no la ven correcta, pero es que así soy. Yo no cambio, que cambien ellos. Ese tipo de actitudes
que incluso pueden decir, ¿sabes qué? Señálame con la Biblia en qué estoy mal en mi actitud. Señálame con la Biblia en qué estoy mal en mi actitud. Pero si para un hermano débil tu actitud le es tropiezo, cambia por amor al hermano. Pero si no lo haces, ahora sí tienes un problema, porque estás haciendo caer a un hermano y dice, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás. Si la ocasión de caer a mi hermano débil es de que yo, le ofende cierta actitud, cierto comportamiento de mi parte, aunque no es pecado en sí, pero le ofende a él por su inmadurez espiritual, entonces yo cambio por amor a mi hermano para no hacerlo caer. Porque si pretendo decir que soy maduro espiritual, debo de ser el que más se humille y el que más cambie para la gloria de mi Señor y para ayudar a mi hermano. Hay algunos que dicen que son creyentes, pero hacen caer a pequeños. Y por eso te pido que vayas a Mateo 25:41. Mateo 25:41. Y ve ahora la siguiente exhortación. La primera fue, ¿beneficiaste a los míos? Lo hiciste para mí. ¿No beneficiaste a los míos? Ya tienes un problema conmigo. Mateo 25:41. Entonces dirán también a los de la izquierda, estos son los que simple y sencillamente no procuraron la santidad propia ni la santidad de la iglesia. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no hicisteis a uno de estos mis hijos, mis más pequeños, tampoco me lo hicisteis. Y por cuanto tú no beneficiaste al cristiano y su santidad, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Cuídate mucho de los que dicen Señor, Señor y no practican la piedad. Cuídate mucho y no seas como esos, y cuida tu corazón de ser como esos que dicen yo serví en la iglesia, yo incluso profeticé en tu nombre hice muchos milagros, eché fuera demonios y profeticé, mas sin embargo como no hubo una realidad en el corazón y la práctica fue el pecado, no solamente pecar sino hacer pecar a otros, el Señor Jesucristo seguramente, si no hay arrepentimiento, dirá, nunca te conocí, apártate de mí. Tú te deleitabas practicando y practicando y practicando la maldad. Hermanos, dejemos ese oficio maldito para los impíos. Dejemos ese oficio maldito para el diablo. Ellos tendrán su destino, pero tú debes de dar un ejemplo de Cristo, no del diablo. Nosotros debemos de hacer esto. Tu testimonio debe de ser ejemplar. Debe de apuntar a la santidad de Cristo y no a la maldad del diablo. Ven Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, o sea, un falso testimonio. Los escribas y fariseos simple y sencillamente hacían todo para convertir a una persona al judaísmo. Pero cuando lo hacían con su testimonio falso de falta de amor y falta de amor a Cristo, simple y sencillamente convertían a ese nuevo creyente en su religión en un hijo del infierno aún peor, aún más perverso que ellos. El testimonio de nosotros debe ser totalmente distinto. Primero a los Corintios 11:1.
Pablo dice esto: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Si tu hermano menor está viendo tu vida, tiene que apuntar hacia Cristo, no hacia el diablo. Cristo dice que tenemos que tener una actitud piadosa para con nuestros hermanos, cuidar su santidad, amarlos, procurar su bien, pues cuando lo hacemos, lo hacemos para Él. Y si no lo hacemos, atentamos contra Él, hermanos. Segundo encabezado y más rápido, espero en el Señor, la actitud hacia con nosotros. Primero vimos la actitud para con los demás. Ahora vamos a ver la actitud hacia con nosotros. Ve el versículo 7. Ay del mundo y de los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Ay. Esta onomatopeya, hermano, es de juicio. Esta voz, esta exclamación no es de no, es de ay, de dolor, es de juicio, es de sufrimiento, es de condenación. Ay del mundo por sus tropiezos. El mundo está totalmente torcido, hermanos, llenos de pecado. Ese pensamiento posmodernista donde dicen que Dios no es necesario, que dicen que Dios no existe. Ese pensamiento de que cada quien viva la realidad que quiere, la sexualidad que quiere. Si quieres ser homosexual, si quieres ser lesbiana, si quieres ser un adicto o un borracho, si quieres ser un mujeriego, haz con tu vida lo que quieras. No consideres a Dios en nada. Ay de ese mundo por sus tropiezos. Porque los tiene, es un mundo caído. En un mundo caído, hermano, lleno de piedra de tropiezo, va a haber tropiezos. Y por eso dice el Señor, es necesario, no puedes esperar más de un mundo caído. Simple y sencillamente es un mundo caído del que te tienes que cuidar. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque son de tropiezo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, estos son los tropiezos, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Y como no provienen del Padre, van a ser para destrucción del hombre, sino del mundo. Y el mundo pasa. El mundo va a ser destruido. El mundo va a pasar. Este mundo va a ser consumido por fuego, hermanos. Y Dios va a ser un nuevo mundo, una nueva tierra, cielos nuevos, lo hemos estudiado. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, el mundo no se va a ir al infierno. Fíjate lo que dice el Señor en el versículo 7 del pasaje que estamos estudiando de Mateo 18. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vengan los tropiezos. Dice, ese sí tiene un problema. El mundo no se va a ir al infierno, pero el hombre o la mujer que genera los tropiezos, que en lugar de ser un peldaño para escalar, sea una piedra para caer, ese sí se va a ir al infierno. Hay del mundo los tropiezos, pero hay del hombre por quien vienen los tropiezos. Ellos terminarán en el infierno si no se arrepienten de su pecado. Un creyente no debe de ser piedra de tropiezo para otros, sino un peldaño de edificación para los demás. Por eso la correcta actitud que debemos de tener como creyentes es, ve el 8, versículo 8, por favor. Por tanto, ¿ya entendieron? Ahora entiendan la conclusión. Ahora entiendan lo que tienen que hacer. Por tanto, si tu mano o tu pie, esta es tu responsabilidad, es tu actitud, es contigo. No puedes procurar santidad de los demás si no procuras la santidad propia. Por tanto, si tu mano o tu pie, tuyo, te es ocasión de caer en pecado, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies y ser echado en el fuego eterno.
Versículo 9, y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno de fuego. Tú ahora va de tus hermanos a tu santidad personal. Esto es una hipérbole, hermano, es una exageración. El Señor no está diciendo que te saques los ojos o que te amputes los pies o las manos, pero decía, mejor sería que hicieras eso, que tu ojo, si es ocasión de caer, de pecar, si hay pecado en ti, sé radical y quítalo, aléjalo, córtalo, échalo. Tienes una responsabilidad delante de Dios de luchar en contra del pecado y no hacerte comunión con Él. Hermano, estamos hablando de cosas importantes. ¿Cuánto amas tus manos? ¿Cuánto amas tus ojos? ¿Cuánto amas tus pies? ¿Serías capaz de quitarte un ojo nada más porque sí? No. Pero el Señor está diciendo, llega al punto radical y entendido de dejar aún las cosas más valiosas que puedes tener si esas cosas te están llevando a pecar. Es una hipérbole, pero a veces sería mejor, hermano, sacarse un ojo literalmente si ese ojo te hiciera caer. Si estos piecitos que tú tienes te llevan a pecar, más valdría que te los amputaras para que ya no caminaras hacia eso. Si esas manitas te llevan a robar, a violentar, a hacer grosería y media, blasfemias, cosas indebidas, más valdría que te las cortaras, dice el Señor. Ahora observa esto, el versículo 6, y ya vamos en la recta final. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. O sea, una muerte horrible. Pero está diciendo el Señor Jesucristo, esto está mejor. O sea, hacer caer a un hermano, pecar y hacer caer a un hermano, tiene una consecuencia aún peor que la consecuencia de morir ahogado en el fondo del mar, atado a una piedra de 200 kilos. La consecuencia es esta. Ve el versículo 8. Ve el final del versículo 8. Ser echado en el lago de fuego. Ve el final del versículo 9. Ser echado en el infierno de fuego. Dice, eso es peor que morir ahogado en el fondo del mar. Eso es lo que el Señor quiere evitar. Eso es lo que el Señor dice, antes, mejor corrige. Ve el versículo 8, por favor. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, si esa actitud de hacer pecar, de pecar y hacer pecar a los demás, porque eso es el contexto, está metiéndote en ese gran problema delante de Dios, mejor córtalo y échalo. Versículo 9. Y si tu ojo te es ocasión de caer, o sea, estás pecando y estás haciendo pecar a otros, generando chismes, divisiones, generando odios, generando cualquier tipo de pecado en ti y en la iglesia, más vale que lo saques y lo eches de ti, aunque valga mucho. Muchas veces la gente tiene que alejarse de un núcleo de personas que quiere mucho, pero que le hacen pecar. Es que las quiero mucho, ¿cómo crees? Pero te está haciendo pecar. Es que es de mucho valor para mí, pero te está haciendo pecar. O sea, entiende una cosa, aunque valga mucho, tienes que echarlo y sacarlo. Tienes que alejarte de eso, tienes que ser radical de esa situación. John Owen, en la mortificación del pecado, en su libro hermoso de la mortificación del pecado, John Owen, un gran puritano, dice, ¿realmente estás luchando contra tu pecado?
Tienes que luchar en contra de él, porque si no luchas contra él, él te va a ganar y va a matar tu gozo y tu paz. Si tú no matas el pecado que hay en ti, echándolo y sacándolo de ti, aunque tengas que dejar cosas sumamente importantes según para ti, el pecado te va a matar a ti y va a matar tu gozo y tu paz. Es lo que dice John Owen. Hermanos, tenemos que ser como David. No solamente derribó a Goliat, sino lo decapitó. Si no quieres que ese monstruo, ese Goliat del pecado se vuelva a levantar, tú tienes que ser radical y tienes que matarlo todos los días. Tienes que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Tienes que llenarte de la palabra de Cristo, que la palabra de Cristo more en abundancia en ti. Tienes que ser humilde, tienes que ser una persona que obedezca la palabra, que se goce obedeciendo la palabra, que procure su santidad y procure la santidad de los hermanos y nunca atreverse a hacerlos pecar. Tienes que decapitar a Goliat, porque si no, Goliat se va a volver a levantar y te va a matar a ti. Es obvio que cuando el Señor Jesucristo está diciendo que esos que no son radicales de cortar y echar, pues van a terminar en el infierno. Y estos simple y sencillamente no son cristianos. Porque un cristiano nunca pisará el infierno, hermanos, nunca, nunca. Estos fueron unos que se decían, pero pecaban y se deleitaban haciendo pecar a otros. Estos terminarán en el fuego eterno, en el infierno de fuego. Estos agarraron ya por deporte pecar, se gozaban de su pecado y se gozaban transmitiendo el pecado con otros. Pero veamos lo que dice el Señor, dice, córtalo y échalo. Es mejor, córtalo y échalo. Pero no seas piedra de tropiezo, no seas piedra de tropiezo para los hermanos. No seas piedra de tropiezo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debes de hacer si tú eres un hermano inmaduro o una hermana inmadura que pecas y te deleitas transmitiendo tu pecado a los demás, tu amargura? Lo que tienes que hacer es pedirle perdón a Dios. Si tú eres un esposo y haces pecar a tu esposa y no la conduces a la santidad, si tú eres un papá y haces pecar a tus hijos, si tú eres un cristiano y en tu trabajo con tu falso testimonio, con tus gritos, tus iras, haces que las personas digan, oye, y para eso es cristiano, con esa actitud. Si eres un cristiano que estás llevando a pecar a otros, estás pecando y haciendo pecar a otros, lo que tienes que hacer es ser honesto y reconocer que estás en un gran problema delante de Dios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tienes que reconocer tu pecado. Tenemos que reconocer cuando nosotros estamos pecando y haciendo pecar a los demás. Tenemos que confesarlo. Porque dice la palabra de nuestro Señor en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, si llegamos delante de Dios y somos honestos, homologamos, si para Dios el pecar y hacer pecar a la iglesia es un gran pecado en contra de Él, entonces tenemos que llegar delante de Dios y decirle, Señor, he pecado. Y dejarte de argumentos y de pretextos. Sí, es que el hermano, es que la iglesia, es que es mejor allá, es que quién sabe qué, es que no, simple y sencillamente homologuea. No te justifiques. Si para ti, Señor, es pecado, llego delante de ti y te digo, Señor, perdóname, he pecado y he llevado a pecar a mis hermanos. Si lo haces, si confesamos nuestros pecados, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El Señor te perdona y te limpia de la maldad que hay en tu corazón. No permitamos, hermano, eso. Pero cuídate primero tú, porque somos muy buenos para cuidar a los demás.
Somos muy buenos para ver pajas en ojo ajeno y no vemos la viga en el propio ojo. Cuida tu santidad personal, que es la forma, hermanos, de la disciplina eclesiástica, de procurar la santidad de la iglesia. Cuídate tú primero. Echa fuera todo eso. Sácalo. Y no me refiero a echar fuera a Satanás y todo eso. Es ser genuino, ser hermano bíblico, llegar delante de Dios, pedirle perdón y pedirle que perfeccione tu corazón. Incluso llegar con el hermano y decirle: perdóname porque te hice pecar. No tenía yo por qué haberte dicho eso. No tenía por qué haberte citado afuera de este lugar para reunirnos en una casa y empezar a generar división. No tenía por qué hacer eso. Perdónenme. Termino con esto. Dice un pastor excelente norteamericano, murió hace poco, Brisby, W. Brisby. Una persona, cito, una persona verdaderamente humilde procura edificar a otros, no destruirlos. Es un escalón, no una piedra de tropiezo. Por eso debemos sacar de nuestras vidas cualquier cosa que nos haga tropezar, porque si no lo hacemos, haremos tropezar a otros. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Te alabamos, te bendecimos y te pedimos, Señor, que concentremos nuestra mente no en gente, no en eventos, sino en nuestras propias vidas, Señor. Porque el pecado es personal, Señor. Cuando estemos delante de ti, Señor, en ese tribunal, en el bemá tuyo, Señor, en el bemá de Cristo, no nos pedirás cuentas de otros, de la santidad de otros. Nos pedirás cuentas, Señor, de nuestra propia santidad. Señor, si hemos pecado, perdónanos. Y si hemos hecho pecar a otros, perdónanos, Señor. Quita de nosotros esa maldad. Entendemos, Señor, ese gran mal que hay en nosotros. Perdónanos por permitir la carne en lugar de hacer, Señor, manifiesto el Espíritu en nuestra vida. Enséñanos a andar en humildad delante de tu palabra. Enséñanos a ser humildes, Señor, y sencillos. A ser niños espirituales, Señor, humildes y sencillos, entendiendo, Señor, que esos son herederos del reino. Haz tu obra en nosotros. Te lo imploramos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Hermanos, me están pidiendo todavía más oración. Por algunos hermanos les voy a pedir que oremos, pero también les voy a pedir que oremos por las ofrendas. Por la gracia del Señor, hermanos, una vez más, y es la providencia del Señor, hemos podido juntar para la renta de este mes. Son tiempos complicados. Yo no me afano, no tendríamos que afanarnos, tendríamos que ocuparnos, mejor dicho. Y yo te pido que oremos por las ofrendas y que si tú tienes para ofrendar y obviamente pues no lo puedes traer, que podamos hacer dos cosas. Una, poder depositar en una cuenta que vamos a compartir ahí en el WhatsApp. Prácticamente muchos de la congregación están en el WhatsApp. Si no estás, por favor, intégrate para que podamos estar en comunicación. Y en el WhatsApp vamos a subir ese post o el número de cuenta para que tú puedas hacer tu depósito y nosotros fielmente pues cubrir los gastos de la congregación. O la otra es conservarlo, hermanos, guardarlo, y cuando ya estemos aquí de nuevo, si Dios nos lo permite, en estas 3 semanas que vamos a estar pues acatándonos a lo que dicen las autoridades, cuando regresemos pues lo depositas en la ofrenda, dándole gloria y honra al Señor. Pero vamos a orar por eso. También te comento que si tienes alguna necesidad, si tienes alguna necesidad de una despensa de ayuda, por favor no dudes en llamarme, no dudes en contactarnos. Sabes los medios, contáctanos para que te podamos ayudar, porque somos una familia. Eso tú lo sabes. Y también te pido, por favor, que podamos orar por estas necesidades que están aquí. Oremos, hermanos. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel.
Gracias, Señor, porque hemos podido cubrir las responsabilidades económicas de esta congregación. Oramos, Señor, para que siga así, que tú sigas manifestando tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad. Gracias porque hemos entendido que lo que tenemos que buscar primeramente, nuestra prioridad es, Señor, obedecerte y vivir para tu gloria, Señor. Y si nosotros hacemos eso, Señor, tú cubrirás las necesidades económicas de la congregación. Señor, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Gracias, Señor, por esa promesa. Gracias por cumplirla, Señor. Y a pesar de que somos imperfectos, tú permaneces fiel, Señor. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a mis amados hermanos en su economía. Yo sé que son tiempos difíciles, Señor. Bendícelos en sus trabajos. El que no tiene trabajo, que lo encuentre, Señor. El que tiene trabajo, Señor, que emplee a otro, Señor. El que tiene abundancia, que entienda que debe de ayudar a su hermano, ayudar a la iglesia, Señor. Y el que no tiene, Señor, que pueda llegar con su hermano, Señor, y pedir, Señor, que le ayude, porque no es una vergüenza, Señor, es una obligación entre nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús por la ofrenda, Señor, que se recauda, Señor, en esta iglesia. Gracias por la fidelidad de mis hermanos. En el nombre de Cristo te damos gracias. También oramos por la familia López Andrade, Señor. Te pedimos salvación. Ellos tienen COVID, Señor, tienen una situación muy complicada. También te pedimos por la familia García López, la misma situación, Señor, salvación y salud, Señor, de esta enfermedad. Te pedimos por Carlos Carmona, Señor, que tiene COVID. Señor, te pedimos que tengas, Señor, misericordia de ellos, que extiendas salvación y vida eterna, que es lo más importante, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo. Amén. Y hermanos, les recuerdo de nuevo, les decía en la mañana, lo vuelvo a decir, el día 24 es jueves y el jueves tenemos nuestra enseñanza. Algo que te quiero decir es que no vamos a detener, no hay vacaciones. Bueno, de algún fin de cuentas no podemos venir, pero no vamos a dejar de predicar, de enseñar los jueves, los domingos y la predicación del domingo. Entonces eso continúa. Pero el jueves es día 24 y entendemos que puedes estar ocupado ahí preparando todo para celebrar, porque es un buen motivo, hermanos, el día 24, celebrar el nacimiento de nuestro Salvador. Podemos celebrarlo con gozo, entendiendo, hermano, que no es importante la cena, no es importante el arbolito, los regalos, las lucecitas. No, lo más importante es que nació nuestro Salvador y ese es motivo suficiente para celebrar con gozo el nacimiento de nuestro Rey. Entonces, queremos darte esa oportunidad de que tú puedas tomar un tiempo y agradecerle al Señor por haber nacido para salvarnos, por haber muerto para salvarnos. Entonces queremos pedirte que tengas ese tiempo espiritual. Y la enseñanza del jueves va a ser el martes 22 de diciembre. A las 7:30 igual vamos a continuar con los distintivos de la iglesia. Entonces no vamos a detener las enseñanzas, no hay vacaciones. Si algo necesitamos ahorita, hermanos, es la palabra de Dios, porque es lo que nos ha sustentado en medio de tanta cosa que está pasando en este mundo caído. Y para el siguiente domingo, la siguiente semana de fin de año, nos vamos igual cae el 31 cae el jueves, nos pasa lo mismo que el 24, entonces vamos a recorrerlo al martes 29, si no me equivoco, martes 29 a las 7:30 de la noche. Entonces las enseñanzas de las 2 próximas semanas van a ser los martes, a las 7:30 de la noche. Hermanos, los amamos, los extrañamos. Es hermoso saber que ustedes me están viendo. Yo quisiera verlos. Es complicado predicarle a una cámara, pero yo sé que atrás de la cámara están ustedes, están viendo y también animo a mis hermanos, porque hay hermanos que han llegado a la congregación y han llegado porque sus iglesias están cerradas, estaban desanimados. La realidad, hermanos, es de que tuvimos que cerrar por obediencia. Pero en cuanto las autoridades digan que nosotros podemos volver a abrir, con toda la cautela vamos a volver a abrir, aunque otras iglesias que no cuestionamos, respetamos y oramos por ellas, no abran. Pero nosotros, en cuanto la autoridad diga que podemos abrir, lo vamos a hacer con toda la responsabilidad
del cuidado, de la higiene, para poder reunir, porque si algo es importante es reunirnos, hermanos. Dios los bendiga, los amamos, nos estamos viendo el próximo martes, 7:30 de la noche. Dios los bendiga, hermanos.